Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde vamos a aprender sobre costura con los ojos cerrados. El podcast de Mami Crafter. Dirige y presenta Diana Baena. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Diana y os doy la bienvenida a Mami Crafter, el podcast de costura y podcotis donde vamos a aprender mucho y con los ojos cerrados. Después de cada episodio del podcast podéis pasar por mamicrafter.com y ahí encontraréis material adicional en el post que os dejaré. Os dejaré enlaces también a otros posts ya publicados y algún vídeo de YouTube. Seguro que os va fenomenal completar la información del podcast con el post del blog. Bueno, ¿qué tal estáis? Madre mía, llevo unas semanas que no hay manera de pasar por aquí, pero he estado un poquito desbordada, ya os he ido explicando por las redes sociales, sobre todo en Instagram, que ya sabéis que me podéis seguir allí y lo tendréis todo mi día a día, cualquier cosa que pasa yo os la comunico en Instagram. Y la verdad es que con el tema del libro he estado un poquito desbordada, ahora parece que la cosa está tranquila, así que voy a coger las riendas un poco otra vez del canal de YouTube, de los podcasts, del blog, del contenido y espero coger un poco de carrerilla y empezar a hacer cosas nuevas. Sí que he utilizado algunos momentos que me han quedado ahí de poder centrarme un poquito en bocetar algunos de los proyectos nuevos que van a venir ahora, de hacer algún patrón también, y ahora me queda un poco centrarme en grabar los vídeos y bueno, y en empezar a publicar tutoriales que tengo pendientes, que creo que son súper chulos, que os van a encantar, pero que no me da mucho la vida. Así que espero que lo entendáis, que me perdonéis y que ahora en cuanto pueda pues voy a coger ya el ritmo normal y espero que os guste lo que viene. Por otra parte, tengo varios temas de podcast también para hablaros. También el podcast ha sido una de las cosas que se ha quedado súper parada, pero porque es que tampoco podía sentarme a grabar los 15 minutos de audio. Pero también tengo varios temas de los que os quiero hablar en el podcast y los iré grabando según vaya teniendo momentitos. Y hay algún proyecto nuevo que tengo, que también estoy trabajando en él, pero en la sombra, y entonces tampoco puedo tener el 100% del tiempo en grabar y en hacer podcast y demás. Así que un poquito de paciencia, que Mami Crafter vuelve con fuerza, pero me estoy un poco organizando. Seguramente en el mes de agosto no tendréis contenido nuevo, os intentaré ir poniendo un poco al día de todo lo que hemos hecho este año, porque hemos ido tan a tope que no me ha dado tiempo a recordaros los tutoriales y demás, pero seguramente en agosto haré un parón y os iré informando, bueno, por las redes sociales, y que vía Instagram os iré diciendo cosas, recordando los tutoriales de este año y tal, pero en agosto sí que quiero hacer un parón porque tengo mucho trabajo en la sombra y lo tengo que hacer, y voy a utilizar un poco, estar un poco con la mente limpia y dedicada exclusivamente a eso y a pasar con la Insta Family por Instagram pues un poco el día a día. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero daros las gracias por la acogida que ha tenido el libro, por estar ahí en las redes sociales, por alegrarme cada día con vuestra compañía, por darme los buenos días y porque sé que os alegráis un montón por mí en todo lo que me está pasando, y de verdad que me llega, y por eso os quiero dar las súper gracias. Bueno, y ahora sí, vamos con el tema del día, que sabéis que hace como un mes que os quería hablar de este tema, y vamos allá con el tema de las telas plastificadas. Las telas plastificadas son esas telas que son impermeables, que tienen como una superficie un poco de plástico que hace que el agua no penetre y con la que podemos hacer chubasqueros, neceseres, cosas que no traspase el agua, ¿no? Cosas que queden impermeables. Hay telas que ya se pueden comprar así, que hay de varios tipos, incluso podemos comprar hule, o sea, mantel, y utilizarlo para hacer proyectos de costura. Luego hay algunas telas que son resinadas, que son también impermeables, pero que la sensación es que son menos duras, que son menos como charol, sino que son un poco más blandas, que se pueden arrugar. Y si no, tenemos telas normales que las podemos convertir en telas impermeables. Que yo sepa, así lo más común que hay ahora mismo en las redes sociales, hay dos tipos para convertir las telas normales en telas impermeables. El primero es usando Odikote, que el Odikote es un producto que
es como un gel que se pone encima de una tela normal, se extiende bien. Sobre todo trae una tarjeta para que lo extendamos bien, pero yo lo he hecho directamente con una brocha plana, de estas de pintar la pared, y se extiende bien sobre la tela, se dan 2 capas, luego cuando ya se ha secado súper bien se plancha poniendo en medio un papel de horno y se plancha bien y en teoría ya queda toda la superficie súper impermeable y la sensación es más de tela resinada. Es que no está tan apelmazada como la tela plastificada tipo charol, es como un poco más blanda. El olor que tiene el Odycoat es un poco fuerte, pero luego desaparece. Si lo dejáis al aire que ventile un poco, no desaparece del todo hasta que no lo lavas, pero el olor es soportable, no es un olor muy malo. Luego hay otro tipo de herramienta para plastificar tela que es el Lamifix. El Lamifix es un vinilo que lo planchamos encima de la tela, no directamente sino con un trapito, o lo planchamos por la parte de la tela, se queda enganchado totalmente a la tela y la plastifica. Es como una lámina de plástico que se queda totalmente enganchada a la tela y se fija con la plancha. El Lamifix yo lo he usado de 2 tipos, en mate y en brillante. Os voy a dejar el post enlazado con este podcast y os voy a dejar enlazado la lunch bag que va por dentro impermeabilizada con Lamifix, para que veáis cómo queda. Incluso os voy a dejar un vídeo de qué pasa cuando lavas el Lamifix. Pues ya compremos la tela directamente plastificada o la plastifiquemos nosotros con Odycoat o Lamifix o cualquier otra cosa que salga en el mercado que sirva para plastificar tela, vamos a ver cómo se cose esa tela, porque es una tela que es diferente y que puede haber inconvenientes de coserla con el prensatelas normal. Esta tela, lo que pasa cuando pasamos por debajo del pie prensatelas es que el pie prensatelas hace una especie de ventosa y no la deja avanzar. Entonces es interesante que para coser este tipo de tela utilicemos un pie prensatelas de doble arrastre, del que os voy a dejar también un vídeo enlazado en el post, de teflón, que es un pie prensatelas como el universal normal, pero que es todo blanco de plástico, ya veréis que es todo blanquito. El pie prensatelas de rodillo, que es un pie prensatelas que es todo transparente pero tiene un rodillo metálico en la parte de delante, o ponerle cinta de carrocero al prensatelas normal. Le quitamos la cinta en la parte que sube y baja la aguja y dejamos que toda la base tenga la cinta de carrocero, de manera que la tela plastificada deslice un poquito más, y si no también la podemos ir ayudando poquito a poco poniendo la mano por detrás e ir acompañando un poquito la tela con la mano para que siga fluyendo todo bien. Para coser este tipo de tela es interesante utilizar puntadas largas, porque si utilizamos puntadas cortas, es decir que la aguja pinche la tela muy seguido, hace una especie de efecto punzón de cuando éramos pequeños en el cole, que cogíamos un punzón y hacíamos muchos agujeritos en un papel y al final se acababa rompiendo. Pues esto es lo que podemos conseguir con puntadas cortas, que la aguja haga tantísimos agujeros que al final se pueda rasgar la tela y romperse. Así que siempre pondremos puntadas largas para coser telas impermeables. Luego yo, como experiencia propia, os diré que en el caso de plastificar las telas a mí me ha gustado más el Odycoat, porque creo que es muy fácil de coger una brocha de estas planas de pintor y esparcirlo bien el producto, dejar secar, y la verdad que es que la manera en que queda es muy chula y no se despega nunca. Y el Lamifix sí que se me ha despegado cuando lo he lavado. Ahora os explicaré qué pasa cuando lavamos las telas impermeables. También es interesante que sepáis que para coser este tipo de tela para que os hagáis una idea, es como si cosierais piel, por ejemplo. Entonces podéis usar una aguja universal que sea de tamaño gordito, por ejemplo 100, un grosor 100 más o menos, y si no podéis usar la aguja leather, que es la aguja especial para pieles. Yo utilizaría, cuando cosáis este tipo de tela, yo en la cabeza tendría como si estuviera cosiendo una piel, y lo mismo que hagáis con una, hagáis con la otra. Lo mismo que a la hora de colocar alfileres. Si colocamos alfileres en una tela impermeable o en una tela plastificada, pasa lo mismo que cuando las colocamos en una polipiel, que se agujerea con los alfileres y o los ponemos muy al margen, que agujereen la parte que luego va a quedar, digamos, fuera del margen de costura, o si no, podéis utilizar pinzas para que no agujeréis toda la tela, porque luego el agujero no se cierra, se os va a quedar la marca del agujero ahí para siempre. Cuando lavamos las telas impermeables, ¿qué pasa? Si es con Odycoat, yo he lavado la tela a 30 grados, un lavado en frío, y mantiene la impermeabilidad normal de antes de lavarlo,
pero sí que la pierde un pelín. O sea que si os pilla una tormenta y lleváis un chubasquero donde le habéis puesto Odycoat, tarde o temprano el agua penetrará por el tejido y posiblemente os mojéis. Pero aguanta bastante bien. Ya veréis fotos en el post del blog donde os pongo que está lavada y ya veréis la gota que no traspasa la tela. Luego, me dijeron en uno de los talleres de costura, hablando de esto de las telas impermeables, que hay lavadoras que lavan a menos de 30 grados, que son lavados súper fríos. Yo creo que si tenéis esta opción en vuestra lavadora, mejor que la uséis, porque a menos temperatura tenga para lavar una tela impermeable, mejor. Luego ya sabéis que yo estoy muy loca en este sentido, me gusta probar todas las opciones para poderos explicar qué pasa y no lo probéis vosotros, igual os carguéis una tela, así que ya para eso ya me la cargo yo y os digo yo qué pasa cuando metéis en lavadora y secadora una tela impermeabilizada con Odycoat, ¿vale? Que es el gel para impermeabilizar las telas. Cuando lo he metido en lavadora y secadora, pierde muchísimo la impermeabilidad. No la pierde del todo, porque si echas un cubo de agua tarda en traspasar, pero tarda menos que si la lavas en frío. Entonces, mi recomendación para tratar una tela que habéis impermeabilizado con Odycoat es que o lo lavéis con un paño húmedo y no lo metáis en lavadora, o que lo metáis en lavadora sin secadora y lo lavéis lo más frío posible. Y a ser posible en un programa de lo más corto posible, para que esté muy poco tiempo dentro. El Lamifix, por otro lado, es un vinilo, ¿no?, que se coloca con la plancha, como ya os he dicho, y a mí me resulta más laborioso de poner, porque pueden quedar incluso arruguitas si no lo hacemos muy bien y con todo muy lisito. Lo lavé con agua fría y se mantiene pegado y todo está perfecto, no pierde nada de impermeabilidad, porque el Lamifix sí que es una capa de plástico totalmente lisa, entonces sí que cubre totalmente la tela y es impermeable, no es como el Odycoat que le puedes ir aplicando y te puedes dejar algún trocito que a lo mejor por ahí sí que cale el agua, pero en el caso del Lamifix es toda una capa de plástico que se pega completamente. Entonces, ¿qué pasó? Que lo metí en la secadora también, para deciros qué pasa. Os voy a dejar un vídeo con qué pasó cuando metí el Lamifix en la secadora para que lo veáis. En el caso que yo metí en la secadora era porque yo tenía una lunch bag, que era una bolsa de merienda, y por la parte de fuera es algodón normal y por la parte de dentro lo impermeabilicé con Lamifix. ¿Qué pasó? Que la parte de dentro, al meterlo en la lavadora y secadora, se despegó todo el Lamifix de la tela. Pero al estar todo cosido por muchas partes, ya veréis que no pasa nada porque la forma sigue siendo la misma, porque las costuras hacen de tope y mantienen la forma. Simplemente que si tú estiras del Lamifix, lo separas de la tela. Pero a la práctica yo prefiero lavar la bolsa de merienda en la lavadora y meterla en la secadora si me la necesito muy rápido para llevarme la comida, aunque se despegue el Lamifix, que no tener que lavar con un trapito húmedo, lavarlo de fuera a mano, no sé, lo encuentro como mucho más laborioso de cuidar. Entonces, en el caso de que lo pusiéramos en un chubasquero, pues no quedaría bien, porque si la tela por fuera se va a ver y el Lamifix se va a ver despegado, pues va a quedar feo. Entonces, si es dentro de un bolso todavía, o de una bolsa, pero si es fuera, sí que no podemos meterlo en la secadora. Si lavamos en agua fría, se mantiene enganchado el Lamifix a la tela y no se despega. Y la verdad que el resultado de lavarlo en frío es bastante positivo. En conclusión, con las telas impermeables, pues lo que os digo, que para cuidarlas lo mejor es un trapito húmedo. Si son proyectos que son mixtos, que tenéis una parte de tela impermeable y una parte de tela normal, pues tendréis que valorar si os sale a cuenta o no meterlo en la lavadora, depende de cómo esté impermeabilizado y si no, si os sale a cuenta, lavar mejor a mano y que no se os estropee. Y antes de despedirme por hoy, la recomendación del día. En la recomendación del día hoy os recomiendo Lola Botona Granollers. Es una mercería donde podéis encontrar millones de cosas súper bonitas. Cuidado porque hay muchas cosas bonitas. Y podéis encontrar tanto el Odycoat, que es el gel para impermeabilizar la tela, como el Lamifix. Y cualquier cosa, si no lo veis en la página web que tienen, que os la voy a dejar enlazada en el post del blog, podéis escribir un mensaje privado vía Instagram, por ejemplo, y os lo piden y enseguida os traen lo que necesitéis. Si queréis un Lamifix que sea mate, que sea brillante, algo que no veáis por ahí, siempre le podéis preguntar. Y dicho esto, ya me toca despedirme. Gracias por estar escuchando este podcast, espero que os haya gustado mucho. Sabéis que me podéis dejar comentarios en todos sitios, incluso enviándome audios a mamicrafter@gmail.com.
Y actualmente ya sabéis que también tenéis el podcast disponible en YouTube, donde también podéis dejar allí tranquilamente comentarios. Como veis, plataformas para todos los gustos. Muchas gracias por escucharme y ya sabéis que os podéis suscribir a este podcast para que os avise de las novedades. Un besito a todos y ¡felices costuras!